¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un placer estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian. Amigos, no hace falta ya que nos los digan. Todos sabemos perfectamente bien que el PRI y el PAN son lo mismo. Sin embargo, Pablo Gómez lo vuelve a recalcar. La corrupción con estos dos partidos, en colusión prácticamente con los gobiernos neoliberales, revelan una serie de contratos que beneficiaron en su momento, y estoy seguro que no únicamente a Genaro García Luna, sino también a estos partidos políticos. Hoy por hoy nadie habla, qué misterioso, ¿verdad? Que nadie de los chayoteros habla de esta devolución que sentenció la Corte de Miami a devolver más de 2.200 millones de dólares al gobierno de México. Esto debido a los contratos de seguridad otorgados y triangulados a paraísos fiscales en contubernio con los gobiernos neoliberales. ¿Y saben, además, quiénes están involucrados? Y aquí es donde decimos, ¿dónde? Han salido a defender a su amigo Felipe Calderón y Margarita Zavala. Si no, ¿cómo se pueden dar una vida en España? No creo que con el sueldo de diputada les alcance. Aunque es un buen sueldo, pero no creo que sea suficiente para la vida que se da de yates. Imagínense, recorridos por todo el mundo, dando conferencias. Dios mío, creo que ese es el camino que debemos de utilizar los mexicanos. Pero también otra cosa que llama mucho la atención y que nadie de la oposición y los chayoteros abre la boca. ¿Por qué no sale Marco Cortés y Ricardo Anaya, es decir, Meco y Canallín, a decir, a explicarle a los mexicanos por qué fue que el PAN otorgó contratos a las empresas de Genaro García Luna? ¿Ustedes creen que no tuvieron también algún vínculo para recibir algún recurso? Pues eso es algo que revela Pablo Gómez en esta entrevista. El primer punto, que fue pues la proeza básica, fue lograr que una corte de Florida admitiera abrir un juicio, porque hubo frente a eso una apelación y la apelación se venció. O sea, fue vencida la defensa de los demandados. La segunda cuestión fue, pues ya abriendo el proceso, que el gobierno de México presentara los contratos, fuera señalando exactamente cómo fueron las cosas ante una corte extranjera, pero de un estado de la Unión Americana en donde residían los demandados. Es decir, García Luna, su esposa y los que operaron las empresas mediante las cuales se armó la trama corrupta de García Luna. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? O lo que había ocurrido para llegar hasta ahí. Cuando vino el cambio de gobierno, no un cambio de personas y que todo se siguiera igual como estábamos acostumbrados, sino un cambio. Entonces inmediatamente se procedió a revisar la documentación de una serie de contratos que fueron creciendo. Fueron 30 contratos. Sí. Durante el sexenio de Calderón, con García Luna como secretario de Seguridad Pública, y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de los dos sexenios, se hicieron esos 30 contratos con distintos organismos ligados al sector de la seguridad pública, ¿no? El organismo de prisiones, lo que era el CISEN en aquel entonces, directamente la Policía Federal
y con las que se realizaron una serie de contratos también. Entonces, con el apoyo de Rosa Isela, tremendo apoyo que ella presentó, era la secretaria de Seguridad Pública en ese momento. Entonces, en lugar de poner obstáculos como siempre ocurría en sexenios pasados, pues teníamos de lado a la jefa de la Secretaría, que fue formidable, porque se presentaron todos los contratos, se hizo una exposición amplia de qué era lo que había sucedido. Luego la UIF se encargó de ver todo lo relacionado con las triangulaciones. Los contratos se pagaban a través de giros interbancarios internacionales. Muchos de esos envíos al extranjero, que los contratos estaban en su mayor parte denominados en dólares, llegaban a un paraíso fiscal y financiero que se llama Barbados. Unos pocos fueron a Israel. En Barbados, en una cuenta de una de las empresas que se crearon para esta trama corrupta, regresaba a veces, no siempre, el dinero a México. ¿Cómo era eso? ¿Para qué lo habían llevado y luego regresado? Pues para pagar el coyotaje, la mordida, etcétera, etcétera, que tenía que pagarse. El dinero no era solamente para los directamente implicados, sino para los que hacían posible o daban las órdenes para hacer los contratos. Este va a ser el segundo gran capítulo que vamos a conocer dentro de poco. ¿Cómo fue la cosa? Una sentencia de esta naturaleza no es pensando que tú tienes el dinero. No se sabe cuánto tienes. El juzgado no sabe. La juez que dicta la sentencia no lo sabe. Entonces, por eso, como no compareciste y no te defendiste, entonces se piensa que teniendo tú todos esos dineros, usándolos, puedes reproducirlos. Puedes, en intereses, en inversiones, en no sé qué y no sé cuándo. Entonces, precautoriamente dice la ley, tienes que ponerle una sentencia que sea el triple de lo que el demandante está reclamando. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no son imaginarias. Yo tengo una pregunta, Álvaro. Sí. Entre otras, todavía para Pablo Gómez. Me cuesta mucho trabajo, pensar que eso lo está multiplicando por 4, ¿no? La sentencia trae por 3. Me cuesta mucho trabajo pensar que así fueran 500 millones los defraudados a México, que es más, 750, 800, lo haya hecho esta gente sola. ¿Dónde están todos los involucrados? Ya está Pablo Gómez con nosotros, así que vamos a entrarle. Pablo. Vamos de regreso. Esa es una pregunta que tendríamos que contestar cuando venga la siguiente sentencia. Esta es la primera sentencia. Correcto. De ese Muy bien. juicio. No sabemos si el juicio vaya a tener que repetirse. Si ustedes oyen una noticia de que hubo un desistimiento en ese juicio, no la vayan a creer, porque esa es una medida que se toma para volver a reiniciarlo en cierto momento. No la vayan a creer, porque otra prensa sí se la va a creer. Van a decir, ya se echó para atrás, el gobierno mexicano ya se desistió. No vamos a asistir, nada. Pero sí puede haber un desistimiento para volver a retomarlo en un mes siguiente.
Es un mecanismo ahí técnico judicial que se estila mucho en los Estados Unidos, en los procesos civiles. Entonces, ahí, a partir de ahí, por la vía de un acuerdo o por la vía de un jurado que se integre y que emita un veredicto, cualquiera de las dos vías, tendrá que haber una sentencia. Esa sentencia también tiene que ir vinculada, si hay arreglo, a contar la historia. Eso es muy importante. Y si no lo hay, pues a que se cuente también en el propio juicio ya formal. Por los testigos, por todo, se va a contar la historia. Toda la historia se va a contar. Pero no es este el momento. Esta es una sentencia en personas que fueron en su momento declarados en rebeldía porque no comparecieron en el juicio, pero que asumieron pues su culpabilidad. Viene la otra parte, que va a ser más interesante. Esta es más interesante por el hecho de que el exsecretario de Seguridad Pública estuvo trabajando para con unos contratazos gigantescos de denominados en dólares. Fíjense, ¿de qué tamaño eran? Por ejemplo, el CISEN hace, no, bueno, el organismo de prisiones, 288 millones de dólares en contratos para el equipamiento de las prisiones. El CISEN 44 millones, la Policía Federal 14 millones y medio, y el CISEN, aparte del que acabo de mencionar, hizo un contrato de 208 millones de dólares, y la Policía Federal otro más de 69 millones. Hubo dos contratos, eran pequeños, en pesos mexicanos, nada más dos. Ahora, estos no son contratos individuales, son conjuntos de contratos. Total, bueno, en 2 sexenios. El hecho de que sea transeccional la cosa, de partidos gobernantes, nos da luces para poder entender cómo era el sistema político mexicano de la transición. La transición era pues más de lo mismo. En realidad no hubo propiamente una transición a algo nuevo, a un rompimiento con el pasado, ¿no? El PAN tiene un fracaso histórico, porque siempre planteó romper con el régimen priista, y cuando llegó lo reprodujo, y tan lo reprodujo que hizo esto, y Peña Nieto, que retomó la conducción del gobierno federal, continuó dentro del esquema de García Luna, aunque era panista, no era priista. ¿Ok? Entonces, esto nos da, a ver, los analistas que niegan que la transición fue, vamos a decir, un fraude, la llamada transición. El PRIAN fue un fraude. Pues tienen que admitir que pues, ellos se hicieron cómplices de esas ideas de que la transición fue una transición. Pues, ¿cuál transición? Bueno, pues este es un elemento más para demostrar que las cosas no fueron así. Siguieron con la corrupción, el Estado corrupto estaba completamente vigente en el gobierno de la transición, que era de Calderón.
totalmente vigente. Es que todo funcionaba igual. Pues estamos luchando contra eso, pues. Y está costando un trabajo muy grande, porque francamente, es muy profundo los mecanismos de la corrupción. Pablo, Y el gobierno tiene que hacer todos los días un esfuerzo para ir a contracorriente. Y por eso convocamos al pueblo para que nos ayude, para que denuncie, para que señale, para que diga, para que se movilice, para que exprese su inconformidad contra el Estado corrupto que heredamos. Eso viene de los años 50, del alemanismo, con la creación de un ramo presupuestal de erogaciones discrecionales del presidente de la República, alrededor del cual se armó los sistemas de corrupción ligados a la gobernanza del país. Fue terrible. Pablo, está documentado por parte del gobierno de México desde el sexenio pasado, presidido por Andrés Manuel López Obrador, quiénes fueron, con nombres y con apellidos, los servidores públicos que intervinieron en la firma de los contratos que beneficiaron a Genaro García Luna y a toda esta trama corrupta. En el gobierno de Felipe Calderón, nombres muy específicos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, de las prisiones. Lo mismo en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, los contratos firmados por el CISEN, Eugenio Imaz Ginsberg, por ejemplo, o Alberto Basbás. Esta es la historia que es la que tú dices que se va a tener que contar una vez que concluya el siguiente juicio. Bueno, ya se empezó a contar. Sí, sí.